Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para estudiar la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Cabal. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para esta semana del 15 al 21 de abril. Haciendo un breve repaso, estamos en la sección 2 de este libro con el título Comenzó una gran persecución contra la congregación. Y toda esta sección 2 se revisa lo que aparece en Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 43. Ahora estamos en el capítulo número 8, que es la parte final de la sección 2. Y el tema de este capítulo es: la congregación entró en un periodo de paz. Y como subtema, Saulo, de cruel perseguidor a predicador imparable. Este capítulo 8 comprende desde Hechos, capítulo 9, versículo 1, hasta el versículo 43 de este capítulo. Por ahora tenemos que ubicarnos en nuestro libro en la página 63. Ahí empezaremos desde el párrafo 13. Y el subtítulo que vamos a analizar es: Se puso a predicar acerca de Jesús. Lo que revisa este subtema es Hechos, capítulo 9, versículos 18 al 30. Si vemos las preguntas 13 y 14, dice: Si usted está estudiando la Biblia, pero todavía no se ha bautizado, ¿qué aprende del ejemplo de Saulo? El relato de Hechos 9:20 dice que una vez que Saulo recuperó la vista, se bautizó y empezó a predicar en la sinagoga acerca de Jesús. Esto se puede poner como ejemplo que los nuevos que no se han bautizado deben poner en práctica lo que van aprendiendo lo más pronto posible, como hizo Saulo. Otra forma de imitar a este hombre es no permitir que nada ni nadie le impida predicar y estar listo para bautizarse a pesar de la persecución. Porque debemos recordar que cuando Saulo era reconocido como un perseguidor de los discípulos de Cristo, al comenzar a hablar más bien a favor de Jesús, pues muchos no reaccionaron bien y por eso lo trataban con apatía e incluso con hostilidad, al igual que lo hicieron con Jesús. Y por supuesto, algunos que seguían a Jesús, por ese temor de ser rechazados, dejaron de seguirlo, algo que no deberíamos hacer si somos nuevos estudiando la Biblia. Veamos ahora los párrafos 15 y 16. Esto en la página 64. ¿Qué se puso a hacer Saulo en las sinagogas y de qué maneras reaccionaron los judíos de Damasco? Él se puso a predicar de Jesús inmediatamente. Y claro, los que lo vieron haciendo eso, ahora estaban sorprendidos, confundidos y hasta enojados porque reconocían que él antes atacaba a los discípulos de Cristo y ahora estaba hablando a favor del Cristo. Y claro, a pesar de que no todos los corazones reaccionaron bien, Saulo continuaba con su actividad porque sabía que era lo correcto, lo que tenía que hacer. Por eso no se dio por vencido. Y como se menciona en el resto del relato de Hechos 9:23, empezaron a planear para matarlo. Y eso estamos hablando 3 años después, es decir, fue muy reconocido lo que hizo Saulo durante todo ese tiempo. Ahora, él tampoco quiso arriesgarse y los discípulos de él, es decir, ya habían personas que habían aprendido la verdad gracias a Saulo, entonces hicieron los arreglos para bajarlo por una abertura de la muralla de la ciudad y en una canasta bajarlo para que logre salvarse la vida. Por lo tanto, su labor ya tenía un profundo impacto en las personas. Ahora podemos ver el párrafo 17 de la parte A. ¿De qué maneras reacciona la gente a las verdades bíblicas? Bastante parecido a lo que le sucedió a Saulo. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, pensamos que si nosotros le mostramos con la Biblia, si les damos pruebas convincentes o lógicas, eso los va a convencer. Pero no es así. Recuerde que Saulo era alguien muy versado en las Escrituras en ese entonces. Había estudiado muy bien, hasta sabía de memorias muchísimas partes de las Escrituras.
hoy día, nosotros con la preparación inicial que empezamos al estudiar la Biblia, no podemos ni siquiera convencer a alguien y aún así el corazón de esa persona tiene que estar preparado para aceptar el mensaje. Es posible que algunos lo hagan, pero hay otros que no. Y entre esos pueden estar parientes nuestros o buenos amigos que ahora que empezamos a hablar de la verdad, hasta nos pueden tratar como sus enemigos. Y eso no sería raro porque en Mateo 10, del 32 al 38, el propio Jesucristo mencionó que muchos de nuestra casa serían nuestros enemigos. Si vemos la parte B, ¿qué debemos seguir haciendo y por qué? Bueno, no queremos desanimarnos. Es posible que con el tiempo algunos cambien su actitud cuando vean que tenemos una conducta ejemplar, a pesar de la situación a la que nos enfrentamos, o puede que más adelante mejoremos la manera de llegar a ellos mediante el uso de las escrituras de la Biblia y algunos puedan hacer ajustes en su vida y cambiar. Como Saulo ayudó a algunos que después se les llamaron sus discípulos y esas personas entendieron la verdad, por supuesto, porque tenían un corazón receptivo. Veamos ahora los párrafos 18 y 19, la parte A. ¿Qué pasó gracias a que Bernabé dio la cara por Saulo? Cuando este hombre fue a Jerusalén, pues nadie creía que se había convertido, que había cambiado tanto como un discípulo de Cristo. Le tenían temor y pensaban que él estaba simulando ser un discípulo de Cristo para llegar a los apóstoles. Es ahí donde entra Bernabé, quien arriesgó su cuello, dio la cara por él, y es por eso que hasta los apóstoles le permitieron recibirlo luego, ya confirmando que era cierto su conversión como cristiano, y ahora les permitieron que él se quedara con ellos por algún tiempo. La parte B. ¿Cómo podemos imitar a Bernabé y a Saulo? En el caso de Bernabé, podemos imitarlo tomando la iniciativa para apoyar a los nuevos publicadores, porque ellos también sienten algo de timidez o tal vez no sepan cómo abordar a las personas en las conversaciones y podríamos hacernos disponible para eso. ¿Cómo hacerlo? Podemos predicar con ellos, de vez en cuando, por supuesto, ayudarlos a progresar espiritualmente. Dejemos también que otros hermanos maduros espiritualmente sean ayuda para estas personas nuevas. Y si nosotros somos los nuevos, queremos aceptar la ayuda de los hermanos. No pensar que ellos están ocupados, no quiero molestar. No, dejemos que ellos nos ayuden. Aceptemos su ayuda. Estos hermanos con experiencia nos pueden dar ciertas sugerencias o ver cómo ellos llegan a las personas y esto nos permitirá hacernos más hábiles en la predicación. Ahora en la página 65 tenemos el subtítulo Muchos creyeron en el Señor. Esto se basa en Hechos 9 del 31 al 43. Párrafos 20 y 21. ¿Cómo han aprovechado los periodos de paz los siervos de Dios del pasado y del presente? En el pasado, se menciona en Hechos 9:31 que hubo una paz en Judea, Galilea y Samaria, debido a que no hubo tanta persecución o ya no hubo este periodo de paz. ¿Qué hicieron los cristianos? Aprovecharon la oportunidad de edificar a las congregaciones, ponerlas más fuertes en sentido espiritual y también, por supuesto, consolar a otros que lo necesitaban. Como lo descrito en Hechos 9:32 al 35, que el apóstol Pedro fue a animar a los hermanos de la ciudad de Lida y muchos llegaron a convertirse al Señor, es decir, llegar a ser discípulos de Cristo. En nuestros tiempos también, a finales del siglo XX, hace algunos años atrás, muchos gobiernos que oprimían fuertemente al pueblo de Dios dejaron de existir y entonces se aprovechó la oportunidad para predicar abiertamente y ver excelentes resultados de esta actividad hasta nuestros días. Muy bien, queridos hermanos, es lo que tenemos que revisar en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 15 al 21 de abril. Sin duda ya se van viendo algunos puntos interesantes que se van aplicando a nuestros días,
y cómo nosotros también podemos beneficiarnos de la ayuda de hermanos de experiencia en la congregación o también nosotros brindar lo mismo a los demás. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana, poder comentar en el estudio bíblico de congregación y siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.